Bueno, iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Vamos a iniciar entonces, vamos a estudiar la palabra, a eso vinimos, a escuchar la palabra, a aprender un poco más de lo que Dios habla, de lo que Dios dice a través de la Escritura. Y hoy voy a continuar tocando un tema que es como un poco incómodo para nosotros tal vez no, porque tenemos una doctrina establecida, bíblica, pero seguramente si este tema se tocase con otras congregaciones, iglesias, de pronto habría algo de debate y de discusión. Vamos a hablar acerca del rol de la mujer en la iglesia, el rol de la mujer en la iglesia. Y para ello vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Ahora, una ventaja de que nosotros estudiemos la Biblia expositivamente, ¿qué quiere decir expositivamente? Que tomamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De esa manera estamos enseñando todo lo que Dios quiere y no solamente lo que nosotros pues queramos hablar o queramos compartir, sino no. ¿Qué dice la Biblia? Completamente. Y esa es una de las ventajas de estudiar expositivamente, porque la palabra nos enfrenta a temas que tal vez normalmente no se darían en una enseñanza. Entonces, allí en 1 Timoteo 2, 11 al 15, vamos a leerlo, vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo y luego vamos a pedir dirección a Dios para poder discernir esta palabra. Muy bien, entonces, versículos 11 al 15, a la cuenta de 3, 2, 3. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llevas en esta mañana a este pasaje, Señor. Por tu voluntad, Señor, porque tú tienes un propósito, eres un Dios de propósitos y hoy quieres que toquemos este tema, Señor. Algo que has dejado escrito en tu palabra, no por coincidencia, sino con un fin, Señor, de que nosotros como iglesia nos conduzcamos como tú deseas, según tus ordenanzas, según tu diseño, según tu sabiduría, Señor, no nuestra sabiduría, sino según tu sabiduría, Señor, y tus designios. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por traernos aquí en esta mañana, tal vez cansados, tal vez con problemas, con situaciones que tú conoces, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, nuestra mente. Pero nos has traído aquí, Señor, también para escucharte, para tener comunión contigo y tener comunión con tus hijos, la iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre, te agradecemos por este bello tiempo y te rogamos que nos permitas entender en esta mañana tu palabra, Dios, que no permitamos que los problemas o ciertas distracciones, Señor, nos lleven a otro lado, nos desenfoquen del propósito, Señor, por el que estamos aquí en esta mañana a escuchar tu palabra. Gracias. Y nos encomendamos a ti en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, veíamos hace 8 días un poco la importancia de nosotros darle el lugar y el valor a la Escritura que merece. ¿Sí? La Escritura merece su lugar. Y absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hablábamos acerca de esas doctrinas apostólicas que son el fundamento sobre la cual nosotros construimos como iglesia, ¿sí? Cristo siendo la piedra angular, Pablo y los discípulos, los apóstoles, a través de sus enseñanzas ponen un fundamento y nosotros edificamos sobre ese fundamento. Por eso, hermanos, estamos estudiando la Biblia
completamente, y estamos estudiando este libro, o en esta carta a Timoteo, quien fue un hombre que edificó sobre ese fundamento de Cristo y de Pablo. Y aquí se nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas y la voluntad de Dios más específicamente para la iglesia. Esto no es un tema de preferencia personal, ni es una opinión, ni es una sugerencia, ni tampoco es una doctrina de hombres, ¿sí? Tenemos que partir de que esta es la palabra de Dios, de que esta es la Biblia, que es la revelación de Dios y por ende merece el respeto y merece ser obedecida y creída. Merece todo esto, mis hermanos, porque es que este tema en este mundo, en esta sociedad, en esta era, específicamente donde el feminismo está cogiendo mucha fuerza, donde el feminismo se ha entrado incluso en la iglesia, ¿sí? Van a haber muchos choques y van a haber muchas controversias y muchos debates alrededor de cuál es el papel que Dios ha designado para la mujer, específicamente en la iglesia, que es el tema a tratar en esta mañana, el rol de la mujer en la iglesia. Ahora, hay que discernir muy bien qué es lo que Dios quiere decir a través de esta palabra. Vamos a leer nuevamente el versículo 11, dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es dura esa palabra, es como, pues Adán, y da una razón, pues Adán fue tomado primero, después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si nosotros no sabemos interpretar esta palabra, hermanos, vamos a terminar concluyendo que Dios es un Dios machista. Y una vez yo recuerdo que una persona que pasó por esta iglesia decía que Dios era un Dios machista. Y lo enseñaban los discipulados. Y yo recuerdo ese día comentarle a uno de los líderes, porque me llamó mucho la atención, que él decía, Dios es un Dios machista, porque miren lo que dice la Biblia, mírenlo como... y a mí eso obviamente me generó como preocupación, como angustia. Yo, ¿cómo así que Dios es un Dios machista? Y hace 8 días tratábamos ya un poco este tema a manera de introducción, de que Dios no es un Dios machista, y que podamos tener la sabiduría y el discernimiento para ver que no lo es, que no es así, que hay un diseño, que hay un orden, que hay una responsabilidad, que hay unos roles, que hay una manera de funcionar, de servir. Nosotros fuimos diseñados por Dios, hermanos, y por ende es Él quien nos da las reglas de cómo debemos funcionar. Es como cuando uno compra un electrodoméstico y le dan a uno el manual, ¿cierto? Le dan el manual y uno lee el manual y dice, ok, debe conectarlo 12 horas, mantenerlo cargando 12 horas antes de usarlo. Debe, ¿cierto? Tal y tal cosa que uno debe hacer. Entonces, nuestro manual es la Biblia y Dios es el autor. Y nosotros somos sus instrumentos, su creación, y debemos funcionar de acuerdo a ese diseño que Dios nos dio. Y cuando entendemos lo hermoso que es el diseño de Dios, no vamos a confundir con machismo. No hay ni machismo ni hay feminismo en la Biblia, ¿sí? Eso es un diseño perfecto, íntegro, balanceado, ordenado, perfecto, de parte de Dios. Ahora, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, no permito que ejerza dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Y da una razón, pues Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, nos está llevando ¿a dónde? A Génesis, ¿cierto? Al principio, ¿sí? Y vamos a ver que el rol de la mujer y la responsabilidad de la mujer, la responsabilidad del hombre no es un tema coyuntural, ni contextual, ni cultural. Es un tema de origen, es un tema de algo que pasó desde que Adán y Eva fueron creados, desde la primera creación de Dios. Entonces vamos a ir, bueno, cuando fue creado por primera vez el hombre, vamos a ir a Génesis y vamos a ver un poco, a recordar un poco, porque la mayoría ya conocemos estos textos, de ese pecado original y cómo fueron los acontecimientos al principio. Entonces, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Entonces, la razón por la cual la mujer debe permanecer en silencio y no ejercer autoridad sobre el hombre
proviene desde el principio. Proviene de que la mujer fue la que trajo, por medio del engaño, ¿sí? Como dice la palabra, el pecado a la humanidad, ¿sí? Y luego su esposo le siguió y pecó más abiertamente, porque él no fue engañado. La palabra no dice que él sí pecó más consciente, ¿sí? Por eso dice que la palabra que por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces aquí nos narra un poco ese momento en el que la mujer es engañada, ¿cierto?, por Satanás, y termina incurriendo en transgresión, en pecado. Ahora hay varios detalles acá, pero hay un proceso que vemos aquí. Primero, la mujer teniendo esa conversación con Satanás, ¿cierto? Y aquí algunos comentaristas dicen que tal vez la mujer no sabía que era Satanás, ¿sí? Porque seguramente en ese tiempo podía hablar la serpiente. Curioso, ¿no? Pero ella se prestó a estas conversaciones, y luego Satanás miente y pone en la mente de la mujer mentiras, ¿cierto? La empieza como a engañar, la empieza a seducir. Cuando la palabra dice que la mujer fue engañada es seducida, ¿cierto? Es seducida y se le pone una trampa. Entonces la mujer dice: efectivamente podemos comer de todos los árboles menos del árbol que está en medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente dice a la mujer en el versículo 4: no moriréis, ¿cierto? ¿Dios había dicho que moriría si tomaban del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, claro que sí. O sea, entonces, engaño, ¿sí? Engaño. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces, ahí se presta para estas conversaciones. Todo empieza por la mente, hermanos. Siempre la tentación, Satanás, todo va a empezar por la mente, porque la mente es como ese centro de operaciones del hombre, donde se empiezan a concebir las acciones, donde se empiezan a concebir muchas cosas. Entonces llega a la mente de la mujer, y luego la mujer, versículo 6, dice que vio que el árbol era bueno para comer, y que era ¿qué? Agradable a los ojos, ¿cierto? ¿Y qué más? Y árbol codiciable. Entonces, la codicia, ¿sí? La codicia a la mujer, ver eso atractivo, esto es prohibido, pero quiero hacerlo, es codiciable, ¿cierto? Y luego termina, ¿qué haciendo? Después dice: y tomó de su fruto, desobedeció, pero lo más triste, no solamente cometió transgresión y desobediencia, sino que también, ¿qué hizo? Invitó a su esposo, ¿cierto? Invitó a su esposo a que también participara de ese pecado, y también él comió. Entonces, este es el argumento que utiliza Pablo para hablar que desde el principio las cosas fueron así. Desde el principio, desde esos dos seres que Dios creó, esos dos seres humanos que Dios creó, les dio unas órdenes, fallaron en esas órdenes, y a raíz de eso vinieron castigos, ¿sí? O algunos comentaristas lo dicen como una maldición.
sobre la tierra, sobre el hombre y sobre la mujer. Y a raíz de ahí en adelante, todos los hombres cargamos con todos los hombres, toda la humanidad cargamos con ese castigo, por decirlo así, ¿sí? Empezando con el mismo pecado, ¿sí? El mismo pecado original, que desde que nacemos ya nacemos con ese pecado original, ¿sí? Siempre lo he dicho, a nuestra hija nosotros nunca tuvimos que enseñarle a ser grosera, a golpear, a irrespetar, no. Nosotros le enseñamos a que obedezca, a que no sea brusca, porque ya viene de fábrica así, viene defectuosa de fábrica. En el buen sentido de la palabra, ¿no? en el sentido espiritual. Sí, porque es hermosa. Bueno, entonces viene así, hermanos, desde el principio. Desde el principio viene así. Ahora vamos al versículo 16 del mismo capítulo 3. Capítulo 3. Ahora, ¿hubo falla de roles entre esposo y esposa desde el principio? La Biblia no menciona exactamente si Adán estaba cerca o estaban los dos, Adán y Eva estaban juntos en ese momento, no se sabe. Pero tal vez sí hubo una falta o una falla desde el principio de los roles de como esposo y como esposa, ¿no? El esposo debía proteger a su esposa, debía cuidarla, ¿cierto? No solo tenía la orden pues de labrar y de cuidar el huerto y de ponerle nombre a los animales, sino también le dio a una esposa una ayuda idónea para que la cuidara, para que la protegiera. Falló Adán en estar pendiente de ella, no sabemos. Ahora Eva era una ayuda idónea también para Adán. ¿Por qué Eva no estaba con Adán siendo su ayuda idónea como pues había sido diseñada? Entonces no sabemos si desde el principio ya empezaron a haber fallas en esos roles. Tal vez sí. Versículo 16, vamos a ver esos castigos o esas consecuencias del pecado. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Entonces aquí vemos una primera consecuencia del pecado, que las mujeres van a sufrir, van a tener dolor al momento de dar a luz, ¿sí? Yo no he conocido una mujer que no haya sufrido dando a luz a sus hijos, incluso si sea por cesárea, la herida igual causa mucho dolor, ¿sí? Ahora, ¿eso ha cambiado hasta el día de hoy? No, eso es lo que Dios hizo, o sea, esa fue la consecuencia del pecado y permanece hasta el día de hoy. Así el hombre se quiera rebelar contra Dios, así la mujer diga no, o el hombre diga no quiero la Biblia, no quiero a Dios. ¿Qué pasa? ¿Pueden evitar las consecuencias del pecado que Dios ya estableció en el hombre, en la mujer en este caso? No se puede, hermanos, no se puede. Entonces, ¿qué otra cosa sucedió con la mujer? Dice, y tu deseo será para tu marido, ¿y él qué? Y él se enseñoreará de ti. Ahora, aquí el deseo, no está hablando del deseo sexual, porque hay muchas falsas doctrinas que hablan de que el deseo, hablan de un deseo sexual, como o sea, la mujer va a ser como ese deseo, o va a ser, no sé, como en ese aspecto nomás. No, la Biblia no habla de ese tipo de deseo, sino habla del deseo de la mujer de querer gobernar sobre el hombre, ¿sí? A raíz de ese pecado, la mujer tiene un castigo, maldición entre comillas, de querer gobernar, de querer enseñorearse sobre el hombre. Eso va a quedar arraigado en su corazón, ¿sí? ¿Y eso ha cambiado hasta el día de hoy? Todavía, obviamente todavía, Duván con mucha convicción lo dice. Eso no ha cambiado, hermanos, ¿sí? Eso no ha cambiado, hermanos, esas consecuencias han quedado, ¿sí? Y eso muestra, hermanos, que nosotros tenemos esa huella de Dios, esa impresión de Dios en nuestra vida, ¿sí?
incluso en las consecuencias, ¿sí? Incluso en las consecuencias hay una huella de ese diseño de Dios como nuestro creador. Tenemos esa huella. Ahora, la mujer va a querer gobernar, pero el hombre va a tener que no dejar ser gobernado, sino va a tener que enseñorearse, ¿sí? Va a tener que enseñorearse. Esa es la responsabilidad de parte del hombre. La responsabilidad de parte del hombre. Ahora es interesante, hermanos, si vamos unos versículos más adelante, en el capítulo 4, versículo 7, que el autor, Moisés en este caso, va a utilizar las mismas palabras y la misma gramática hebrea para describir el señorío del pecado sobre el hombre. Es interesante. Miremos lo que dice el versículo 7, y eso nos va a dar también como una ilustración, un paralelo. Versículo 7 del capítulo 4, pues ya conocemos la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Cómo Caín se ensañó, decayó su semblante, porque Dios no aceptó su ofrenda, ¿sí? Porque no la hizo como Dios le había demandado. Dios le había dicho a Caín, la ofrenda debía ser un animal, un cordero, lo mejor, y él ofreció vegetales. No ofreció el sacrificio que Dios quería, mientras que Abel sí lo hizo. Entonces vemos claramente cómo esto nos sirve de contexto. Hay desobediencia de parte de Caín en las ordenanzas de Dios. Ya vamos a ver en qué relación tiene. El versículo 7 dice: si bien hicieres, o sea, si obedecieres, si hicieres las cosas como te pido, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? ¿En qué utiliza las mismas palabras, deseo y enseñorearse? Dios permitió que se utilizaran esas mismas palabras para enseñarnos también cómo el pecado, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando no obramos conforme a lo que Dios quiere, nos alejamos de las ordenanzas de Dios, el pecado está a la puerta, y está así, como la palabra dice, que Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar, ¿sí? Aquí hace la referencia del pecado como que codicia al hombre, ¿sí? Y que está al acecho para que tan pronto el hombre se descuide y se aleje de las ordenanzas de Dios y desobedezca a Dios, él pueda caerle y ser su presa, ¿sí? Y devorarlo. Entonces, el hombre, aquí lo que está diciendo es el hombre que olvida las cosas de Dios, se aleja de Dios, se aleja de sus ordenanzas, es una presa del enemigo, es una presa de Satanás facilita, ¿sí? Y el pecado está ahí a la puerta, a ver en qué momento se descuida, en qué momento deja leer la Biblia, en qué momento deja de orar, en qué momento se deja de congregar para, ¡pum!, caerle. Nosotros conocemos, hermanos, personas en la fe que han venido aquí a la iglesia, no sé si hermanos, que se han dejado de congregar, y lo hablamos con mi esposa esta semana, y cómo se terminan alejando de Dios. A veces uno dice, no, pero es que yo oro desde la casa, yo oro la Biblia en mi casa, yo tengo una relación con Dios desde mi casa. Sí, y está bien, y uno tiene que tener una relación con Dios desde su casa, pero de los ejemplos que yo he visto, casi que el 99.99999% se alejan de Dios. Se alejan de Dios, porque Dios ha dado una ordenanza, hermanos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y uno dice, ay, pero pareciera que no tuviera un efecto en nuestra vida como tan tangible el congregarnos, pero sí lo tiene, hermanos, sí lo tiene. El estar reunidos, el estar compartiendo con personas de la fe, cantando juntos, escuchando aquí la palabra, eso tiene un efecto, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos hace permanecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me dejo de congregar, ahí viene quien lo está esperando en la puerta para atacarlo, para destruirlo, para devorarlo, Satanás. Y Dios utiliza este mismo juego de palabras, esta gramática hebrea, para hablar acerca del rol del hombre y el rol de la mujer. Entonces,
No estoy hablando de que la mujer sea pues el pecado, esté ilustrando el pecado propiamente, sino simplemente estoy hablando de ese deseo, ¿no? La mujer va a querer enseñorearse, ¿sí? Y si el hombre da pie, ¿sí? Si el hombre da pie, pues entonces la mujer va a tomar el liderazgo, ¿sí? Porque, es más, lo hace mejor, y lo he repetido varias veces. Muchas veces la mujer hace mejor el rol de líder que el hombre. ¿Pero es el diseño de Dios, hermanos? No. ¿Sí? Y hablamos hace 8 días de esa importancia de como hombres ejercer ese liderazgo que Dios nos ha dado, ¿sí? Que no es por que lo merezcamos, sino es una obra divina, es un designio divino de parte de Dios. Entonces, ese es el orden, hermanos, y en la medida en que se mantenga ese orden, pues va a haber armonía, va a haber comunión, etcétera. Es como los padres con los hijos. ¿Dios manda que los padres seamos autoridad sobre nuestros hijos? Claro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no somos autoridad sobre nuestros hijos? Pues va a ser un caos el hogar, ¿sí? Y hoy en día hay muchos padres que no ejercen autoridad sobre sus hijos y que sus hijos son los que mandan, ¿sí? Sus hijos son los que dicen, y el gobierno avala esto, no permitiendo que los disciplinen ni que ejerzan ningún tipo de castigo, bueno, de disciplina, de corrección a los hijos. Y hay caos. Hay caos. Cuando no se obedece a Dios, Satanás está ahí a la puerta para generar caos. En las iglesias, en los hogares, en los gobiernos, en los países, etcétera. Entonces, debemos estar pendientes, hermanos, a no alejarnos de las ordenanzas de Dios, tal cual como las ha dado. Muy bien. Entonces, debe haber esa autoridad. Ahora, la autoridad es un tema de bastante tiempo, nos duraría mucho tiempo hablando de la autoridad, pero la Biblia ha establecido autoridades de diferentes tipos, ¿sí? La mujer no es la única que está bajo una autoridad, ¿sí? Nosotros estamos bajo una autoridad gubernamental, ¿cierto? Dios ha puesto autoridades, ¿cierto? El presidente, los demás alcaldes y demás, ha puesto autoridad sobre nosotros y debemos acatarlos, como dice Romanos capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, ¿sí? Hay autoridades en la iglesia también, ¿sí? En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, sujetaos a vuestros pastores, ¿sí? Eso es lo que a Dios le agrada. En el matrimonio hay autoridad. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿sí? El hombre debe liderar, la mujer se debe someter, se debe sujetar, y hay ese tipo de autoridad. Pero hay límites también a la autoridad, ¿sí? Quise hablar un poco del tema de los límites, porque el gobierno me dice que yo no me puedo congregar, que yo no puedo leer la Biblia porque eso es un delito, entonces no voy a volver a congregarme ni voy a leer la Biblia. No, hermanos, hay límites en la autoridad, ¿sí? Y Dios nos da sabiduría para poder discernir cuáles son esos límites. Hay cosas que el gobierno dice que no debemos hacer, pero es necesario obedecerle a Dios primero que a los hombres. Entonces debe haber sabiduría. Igual en el matrimonio, igual en la iglesia. En la iglesia se exhorta a que las ovejas se sujeten a su pastor, pero si su pastor es de mal testimonio, si su pastor le hace hacer cosas indebidas, que de hecho hay terribles testimonios en iglesias, porque las ovejas se dejan guiar por todo lo que dice su pastor y les hacen cometer cosas aberrantes, pero es que es el pastor, sí, pero hay que utilizar la sabiduría en esos momentos. Sí, obviamente es el pastor, pero no vamos a pecar contra Dios porque es el pastor. Igual en el matrimonio. Escuchaba una prédica precisamente donde una esposa iba al pastor y le decía, pastor, lo que pasa es que mi esposo me hace hacer cosas que a mí no me gustan. ¿Debo sujetarme? ¿Sí? Cosas indebidas, ¿debo sujetarme? No. Si son cosas indebidas que van en contra de la palabra, por más que sea la autoridad, la mujer debe aplicar sabiduría también en ese momento y saber cuándo sujetarse y cuándo no sujetarse. ¿Sí me siguen, hermanos? Hay límites a esa autoridad. Hay límites.
a todas las autoridades que Dios ha designado. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 habla de esa autoridad del esposo sobre la esposa. Si bien tenemos autoridad sobre nuestras esposas, hermanos, ahí en 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Qué difícil va a ser para una mujer sujetarse a su esposo si su esposo no es sabio, si su esposo es difícil. Pero qué fácil es para una mujer confiar y sujetarse a un esposo que vive sabiamente. ¿Sí? Sabiamente. Entonces sí, las mujeres se deben sujetar, pero el esposo debe ser sabio en la manera de vivir. Debe ser sabio. Y dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Sí? A veces se enfoca uno, ay, la mujer es débil, la mujer es frágil, pero no nos enfocamos en que la Biblia dice que debemos darle honor a nuestra mujer. ¿Sí? Y así va a ser mucho más fácil que la mujer se sujete a su esposo. ¿Sí? Y se viva en esa armonía y en ese diseño original de Dios. Ahora, esto acerca de la autoridad, hermanos, de las diferentes autoridades que tenemos. Ya hablamos de el pecado original, las consecuencias, la autoridad y las diferentes autoridades, los límites. Y ahora quiero que veamos, hermanos, como iniciaba, que la autoridad no es cuestión de contextos. Miren, volviendo ahí a 1 de Timoteo, las personas que están a favor del liderazgo femenino, las iglesias que están a favor del liderazgo femenino, dicen que este pasaje fue escrito en un contexto que ya no nos aplica al día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso fue en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Ahora, si nosotros empezamos a decir que la Biblia fue escrita en un contexto que no nos aplica hoy, hermanos, entonces desechemos la Biblia, porque fue escrito en ese contexto. ¿Sí? Recuerdo varias personas cometiendo este error. No, es que eso fue en ese tiempo. Incluso una vez hablando de sujetarse a las autoridades, una persona que antes asistía acá y ya no volvió y está alejado de la fe, decía, no, lo que pasa es que eso era en ese tiempo, que habían magistrados, que habían reyes. Hoy en día ya no hay magistrados, no hay reyes, hay es presidente, entonces ya no aplica la sujeción a las autoridades, por favor. ¿Sí me siguen? Y de la misma manera hay personas que van a este pasaje y dicen, claro, sí, Pablo está diciendo que no permite a la mujer que enseñe, que esté en silencio, con sujeción, que no ejerza autoridad sobre su marido, porque es que en ese tiempo, especialmente en Éfeso, estaba el templo de ¿quién? ¿De cuál diosa? Diana, o Afrodita, Diana de los Efesios, ¿sí? ¿Artemisa? O Artemisa. Entonces, según los historiadores, eran la mayoría sacerdotisas las que ministraban en ese templo. Y estas mujeres sacerdotisas llegaban a la iglesia y querían también ejercer esa autoridad como sacerdotisas que ejercían en el templo de Diana. Entonces Pablo le está hablando específicamente a estas mujeres, no en general a todas las mujeres, sino a estas mujeres que en este contexto eran que llevaban cierto liderazgo y querían mantener su liderazgo incluso cuando se convertían y hacían parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay personas que toman este argumento y dicen, no, es que fue en ese tiempo. Pero no es así, hermanos. Vamos a un pasaje paralelo que también es bastante debatible, 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14. (26) Bueno, para evitar leer todo el contexto, vamos a el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres que callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, obviamente,
hemos hablado que esto de que no le permito a la mujer hablar en la congregación no está diciendo que las mujeres entonces no tienen que taparse la boca o llegar con un... No, obviamente sabemos que no está hablando de eso, y además que a las mujeres les gusta hablar, les saldrían letreros por todo lado, no mentiras. Pero no se trata de eso, hermano, estamos hablando de ese callar es cuando va a enseñar en medio de la congregación o ejercer algún tipo de autoridad sobre el hombre, ¿sí? Entonces Pablo vuelve y repite la misma instrucción, pero ya no a la iglesia en Éfeso, sino a la iglesia en Corinto, ¿sí? Y algo interesante del versículo 33 es que esto no aplica ni solo para la iglesia de Éfeso, donde estaba la diosa Diana, el templo de la diosa Diana, ni solo para Corinto, sino dice el versículo 33, la parte B, ¿como en qué? Como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuáles son las iglesias de los santos, hermanos? ¿Usted es una iglesia de los santos? ¿Hace parte de la iglesia de los santos? Yo también. O sea, ¿qué aplica aquí? ¿Sí? Bueno. Pero muchas mujeres, obviamente... muchas iglesias, bueno, sí, mujeres que quieren tomar el liderazgo dicen, no, eso fue solamente para la iglesia de Éfeso. Bueno, hermanos, hay que leer y hay que interpretar mejor la Biblia, ¿sí? Hay que leer y hay que mejor interpretar la Biblia. Y lo interesante, hermanos, de Pablo, si ustedes miran cuál es el argumento de Pablo para defender el liderazgo masculino y que cada uno, hombre y mujer, cumplan su rol, no es un argumento cultural ni coyuntural, sino es un contexto desde el principio. ¿Sí me cuenta? O sea, ahí rompe cualquier cultura, rompe cualquier contexto, porque dice, no, es que desde el principio fue así, eso no es ahorita que la mujer sacerdotisa en el templo de Diana le dio por querer gobernar, no, eso fue un castigo que recibió la mujer desde el principio. Vas a querer gobernar, pero el hombre te va a gobernar, ¿sí? Pero ya sabemos que no es machismo y lo hablamos hace 8 días, sino que es una armonía perfecta para que haya armonía y no haya orden y no haya caos en ningún contexto. Otros argumentos a favor de ese liderazgo femenino se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Estoy tocando algunos versículos, hermanos, de estas iglesias, que utilizan estas iglesias para defender este argumento, ¿sí? Este liderazgo femenino. Gálatas 3, 28. Bueno, vamos a leer desde el 25. Pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿No hay qué? No hay varón. Esa es la parte que más les gusta. No hay varón ni mujer. Cristo los hizo a todos iguales. Quitó ese castigo desde el principio y restauró todo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, esta es una mezcla de verdad con mentiras. Porque estas personas dicen, no, es que cuando Cristo viene, Cristo restaura el diseño original. ¿Es cierto? O sea, en cierta manera, claro que sí, cuando Cristo viene, Dios sí restaura lo que Dios había planeado desde un principio, que era tener comunión con el hombre. ¿Sí o no? Dios quería eso desde el principio y con Cristo se hace posible, porque tenemos comunión con Dios a través de Cristo. Amén. Pero las consecuencias del pecado, de Eva haber desobedecido, de Adán haber desobedecido, no se fueron, hermanos, permanecen. ¿Sí? O dígame si desde que Cristo vino, entonces las mujeres ya no sufren dolores de parto. No, es igual. De la misma manera, así Cristo haya venido igual, el dolor de parto permanece y el deseo de la mujer de querer gobernar, pero la responsabilidad del hombre de gobernar también permanece hasta el día de hoy. Es como, hermanos, cuando nosotros antes de Cristo cometimos muchos pecados y tomamos malas decisiones, y de esas malas decisiones hay consecuencias. Así yo venga a Cristo y así yo ya tenga comunión con Dios y haya armonía, paz, amor, ¿qué va a pasar con las consecuencias? ¿Se van? Si tuve
una familia fuera del matrimonio y tuve hijos, si vengo a Cristo y arreglo mi vida igual, sigo teniendo un hijo que fue antes del matrimonio. Y las consecuencias permanecen. De la misma manera las consecuencias permanecen. Ahora va a llegar un momento en el que efectivamente Cristo va a restaurar absolutamente todo. Cuerpos transformados y la tierra, todo va a ser restaurado. Pero por el momento, hermanos, las consecuencias siguen y ese castigo que Dios emitió, o esa maldición que Dios emitió, permanece hasta el día de hoy. Permanece hasta el día de hoy. Hasta el momento, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos, algunas ilustraciones de mujeres que tuvieron liderazgo en el Antiguo Testamento y de las cuales, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y que estas doctrinas se toman de estos pasajes para decir, mire, la Biblia habla de que estaban estas mujeres. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. María o Miriam, en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Versículo 20. Entonces, si usted se encuentra con una pastora, le va a sacar este pasaje. Es decir, pero es que mire, ¿usted ha leído la Biblia? Mira, aquí en el versículo 20 dice, y María la profetiza. O sea que las mujeres pueden profetizar. ¿Y qué significa profetizar? Según Corintios está compuesto como de dos vertientes. Por un lado es anunciar la palabra de Dios y por otro lado es hablar del futuro, de acontecimientos futuros. Entonces decir, mire, ella profetizaba, o sea, ella, y en Corintios habla de que la profecía es para exhortar y para instruir. Entonces decir, no, miren, ella profetizaba, o sea que la mujer sí puede instruir, sí puede enseñar en medio de la congregación. Pero miremos el ejemplo de ella, dice María la profetisa, hermana de ¿quién? De Aarón. Entonces era Aarón, Moisés y María, ¿cierto? Dice, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahora la palabra aquí profetiza habla de una mujer inspirada, poetisa o esposa de un profeta, lo que dice en el original. Entonces, esta mujer fue usada por Dios y es algo que quiero recalcar de hace 8 días. El hecho de que la mujer no pueda ejercer dominio sobre el hombre no quiere decir que sea inútil ante Dios, ¿sí? El hecho de que Dios haya instituido roles y responsabilidades no quiere decir que la mujer no tenga valor alguno delante de Dios, ¿sí? Dios usa y ahorita vamos a ver más adelante cómo Dios de hecho usa mucho a las mujeres. Pero yo no puedo imaginarme un Dios que diga, voy a crear una mujer para que sea pisoteada, ultrajada, humillada y no sirva sino para obedecer. Yo no me puedo imaginar a ese Dios, hermanos, porque yo he leído la Biblia y conozco a Dios y ese no es ese Dios, hermanos. Ese no es ese Dios. Dios tiene propósitos con la mujer y las usa. Y Dios usó a esta mujer, la inspiró para un canto. Y dice que cogió un pandero y guió mujeres, ¿cierto? Guió mujeres para entonar unos cantos que estaban relacionados con la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? Como la echó a la mar, los carros del faraón. Bueno, ella fue inspirada para cantar de esos milagros y de esa obra de Dios. Ahora es interesante, hermanos, porque ella lideró un canto, mas no tuvo la responsabilidad de liderar espiritualmente al pueblo, lo que es muy diferente. ¿Sí? Ahora, Dios la usó. Claro, ella usó a Aarón, a Moisés y a María, lo dice la palabra que lo hizo, las usó. Pero no recayó la responsabilidad sobre María o Miriam el liderazgo espiritual de la nación de Israel. Nunca. ¿A quién escogió Dios? A ver, ¿a quién le reveló Dios la ley? ¿A María? ¿Sí? ¿Con quién Dios tuvo cercanía? ¿Sí? A punto de que su rostro,
la cercanía de Moisés fue tal con Dios que su rostro le alumbraba, brillaba. ¿Con quién fue? ¿Con María? No, fue con Moisés, ¿sí? Entonces, él fue el que escogió Dios, que usó a María, que usó a María, ¿la usó? La usó, hermanos. La usó como Dios usa muchas cosas, y ya ahorita vamos a ver más adelante. Pero el hecho de que ella, dirigiera este canto espiritual no necesariamente implicaba que ella fuera la líder escogida por Dios. La líder escogida. Ahora, muchos se pegan de este texto, pero no se dan cuenta de la falla que hubo en María, porque ella lideró una rebelión en contra de Moisés, ¿sí sabían? ¿Sí? Hay en Números capítulo 12, rápidamente. Dice, versículo 1, María y Aarón los dos, ¿no? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Entonces, a causa de esta mujer que había tomado Moisés, entonces se revela María y Aarón contra el liderazgo de Moisés. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, solamente Dios puede hablar a través de Moisés, solamente es el encargado de dirigir al pueblo espiritualmente, solo él, que dijo María, no, yo también. ¿Ven ese deseo de gobernar, ese deseo de liderar? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. No vamos a leer todo, pero ella lideró esta rebelión, hermanos. Ella estaba en una posición que como a veces nosotros decimos, como que se le subieron los humos, ¿sí? Y lideró entonces una rebelión en contra del que Dios había escogido. Y a causa de esto, Dios manda lepra a María. ¿Sí? Y si no hubiese sido por la intercesión de Moisés, ahí eso lo dice en el capítulo 12, resumiendo, ella no hubiera sido sanada y hubiera muerto de lepra. Y la lepra fue en María. Entonces, ¿por qué eso no lo ven estas personas que quieren apoyar este liderazgo femenino? Ahora, hay más mujeres. Vamos a hablar de otra, Débora. Jueces capítulo 4. Entonces van a decir esta gente, pero ¿usted no ha leído la Biblia? Jueces capítulo 4, versículo 4, habla de que había una mujer que gobernaba. Versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿qué? Una mujer. Efectivamente, gobernaba una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio. Subían a ella a juicio. Ahora, ¿fue una mujer que Dios usó? Sí. Era una mujer sabia. Y muchos israelitas iban a ella a pedir consejo, a juicio, a dirimir situaciones, problemas que habían entre ellos. Y Dios usa a las mujeres muchas veces para dar un buen consejo. Por eso cuando uno de líder, es importante que la mujer sea una ayuda en ese trabajo de liderazgo, en ese trabajo de pastoreo, ¿sí? No porque la mujer sea pastora, ¿sí? Sino porque Dios usa también a la mujer, especialmente a la esposa del pastor, porque es la referencia de alguna otra manera, ¿sí? Pero esto no quiere decir que ella sea una pastora o que tiene que ser perfecta, no. O que tenga que cumplir con los requisitos de un pastor. No. Es una mujer que debe ser de testimonio, como dice la palabra. Es más, debe ser una mujer de tan buen testimonio como lo deberían ser todas las demás mujeres en la iglesia. ¿Sí? Pero sí, Dios las usa especialmente a ellas porque hay confianza. Entonces, de pronto a una mujer le da pena acercarse al pastor
Entonces dice, mejor yo hablo con la esposa del pastor y le comento de pronto algunas situaciones por las que estoy pasando. Y la usa, Dios la usa. Porque Dios usa, como hemos estado hablando, Dios las usa también. Pero eso no quiere decir que ella sea la pastora, ¿sí? Ni sea la encargada de liderar espiritualmente a la iglesia. De igual manera, Débora, Dios la usó. Dios la usó. Ahora hay algo interesante que ver, hermanos, y es que la época de los jueces no es precisamente la época de mayor luz para la nación de Israel. ¿Qué se repite en el libro de los jueces todo el tiempo? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina Jueces? Miremos lo que dice el último versículo del último capítulo de Jueces. ¿Qué dice? Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Sí? No fue precisamente un tiempo donde Israel estuviera bien espiritualmente. Todo lo contrario, es donde Israel estaba mal espiritualmente. ¿Sí? Ahora, si Israel no estaba haciendo si Israel no estaba funcionando como Dios quería que funcionara, pues podía pasar cualquier cosa, hermanos. ¿Sí? No era precisamente el mejor momento espiritual de Israel. ¿Sí? Ahora, para no leer todo el texto acerca de Débora, pero si lo hemos leído, Dios usó a Débora para animar a este hombre Barak. ¿Sí? En este tiempo estaban siendo gobernados por los cananeos y el líder del ejército de los cananeos se llamaba Sísara. ¿Sí? Y Dios a través de Débora le dice a Barak, Dios quiere que vayas y pelees contra Sísara porque Dios te ha dado la victoria. ¿Sí? Pero ella le dice a Barak, ve tú. Ella no va. Ella no es la que va y pelea. No, la palabra lo dice que él fue el que preparó al ejército para pelear contra Sísara y el que fue efectivamente a la batalla contra Sísara y Dios les dio la victoria. Pero fue Dios usando a Débora para animar al hombre. Que el hombre falló, sí. Porque ¿qué le dijo Barak? No, yo no voy si no vas tú. ¿Sí? Entonces ahí falló el hombre. ¿Sí? Él no debía haber dicho, no, si no vas tú. No, si Dios ya me ha dado la victoria, yo voy. Pero había cierto temor de parte de Barak. Pero Dios la usó. Ahora, hermanos, ¿de quién era la responsabilidad espiritual y de ministrar en el templo en Israel? ¿De qué tribu? Los levitas, ¿cierto? Eran varones levitas, ¿sí? Dios usó a Débora, pero Débora no fue sacerdotisa. ¿Débora ofreció sacrificios? No, Débora no ofreció sacrificios. Y ese es el liderazgo espiritual del hombre, ofrecer sacrificios, que los levitas entraran al tabernáculo, ofrecieran, etc. Pero ella no fue ni sacerdotisa y tampoco lo fue María. Ella no fue sacerdotisa, ella no ofreció sacrificios, ella no tenía esa responsabilidad espiritual delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Eso es, hermanos, eso es básicamente. Ahora, si se trata de que Dios use a su creación para llevar la palabra o para cumplir algún propósito, eso es algo que Dios hace especialmente con un propósito, pero hay un orden, ¿sí? Dios utilizó a una asna para hablar. Entonces eso quiere decir que ahora mire, Dios utilizó una asna para hablar, entonces eso quiere decir que las asnas pueden predicar. Entonces aquí ya no vamos a tener hombres, sino vamos a tener una asna. Por favor, hermanos, ¿no? O sea, el hecho de que hayan menciones en la Biblia no necesariamente significa que sean doctrinas bíblicas. Una mención no es una doctrina, hermanos. ¿Sí? Una doctrina tiene un sistema, un orden, una razón de ser, es clara, es específica. ¿Sí?
Pero Dios se valió hasta de esa asna para hablar. Otra mujer en el Antiguo Testamento, Hulda, esa sí no es tan conocida. En Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas 34, 22 al 28. Contexto, hermanos. Este era el reinado de Josías. El principio en el versículo 1 del capítulo 34 dice, de 8 años era Josías. Eso me acordó de Josías. ¿Sí? Predicando la palabra. Así como Josías el de la Biblia, ¿no? Predicando la palabra desde niño. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Josías? Precisamente tampoco era el mejor momento espiritual de Israel. Por eso hay que entender el contexto, porque Josías, cuando empezó con sus reformas, él se dio cuenta, o él encontró la escritura en el templo, y la leyó, y ¿qué se dio cuenta? Que no se estaba obedeciendo, que no se estaban haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces también había un deterioro espiritual de Israel en ese tiempo, y no es extraño pensar que por eso también habían mujeres gobernando, ¿sí? Porque no se estaban haciendo las cosas como Dios quería. Apenas se estaba leyendo nuevamente la ley de Dios y se estaba empezando a implementar nuevamente. El versículo 22 dice entonces Hilcías, que era el sacerdote en ese tiempo, y los del rey fueron a Hulda. ¿Qué dice de ella? Profetiza. También era una mujer profetizada que Dios usaba, inspirada. Mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arbas, guarda, y aquí nos habla ella qué hacía, era guarda de las vestiduras, ¿sí? Vestiduras de reyes, vestiduras de sacerdotes, no lo dice específicamente, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, o sea a Josías, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Bueno, entonces Dios usó a Hulda para decirle a Josías, sí, Josías, efectivamente ustedes han abandonado la ley y va a venir un castigo, ¿sí? Y habla anticipando esa conquista de parte de Babilonia, de los asirios y el exilio de los israelitas, anticipando esto. Pero también le dice más adelante que no va a ser en el tiempo de Josías, porque él lloró delante de la presencia de Dios y tuvo misericordia. Pero Dios la usó. Pero nuevamente, hermanos, ¿era sacerdotisa? ¿Ofrecía sacrificios? ¿Era la escogida de Dios? ¿Era reina? ¿Era la escogida de Dios para liderar al pueblo de Israel? No, ¿sí? No lo era, hermanos. No lo era. Ya hay más mujeres, pero aquí podríamos durar, ya me ha pasado bastante tiempo. Por ejemplo, la mujer de Isaías, en Isaías capítulo 8, versículo 13, también habla de que ella es profetisa. Habla de otra mujer que fue malvada, que se llamó Atalía, ¿sí? Que fue hija de, ¿se recuerdan de quién fue hija? De Jezabel, nada más y nada menos que Jezabel y Acab, nada más y nada menos. ¿Y qué hizo esta mujer, hermanos? Ella fue una asesina. Ella quería acabar con toda esa generación sacerdotal de ese linaje. ¿Para qué? Para ella poder entronarse y ser quien juzga, ser quien reina. O sea, ese deseo a flor de piel de gobernar, de reinar. Fue una mujer malvada, ¿sí?
Ahora, si miramos estos versículos, hermanos, estos ejemplos de las mujeres, pregunta, ¿estos versículos son un sustento para decir que la mujer puede ser pastora? Hermanos, es que a mí me gusta mucho razonar a través de la palabra, ¿sí? Y yo digo, ¿de verdad utilizan este versículo para decir que la mujer puede ser pastora? Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, ni siquiera existía la iglesia. Está hablando de Israel, de ovejas por ahí. Entonces, bueno, hermanos, feminismo, mucho feminismo que tal vez se ha infiltrado en la iglesia. Y simple y llanamente los últimos tiempos de desobediencia, tiempos de infidelidad a la palabra de Dios, tiempos de rebeldía. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, también hay mujeres que Dios usó, ¿sí? Ana, por ejemplo, en Lucas capítulo 2. Lucas 2, 36 al 38 nos habla de una mujer muy piadosa. 2, 36 al 38 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tremenda esa mujer, ¿no? 84 años. Muy fiel al Señor. Ahora esta mujer, sí, la Biblia dice que era profetisa, que Dios la usaba, en fin, pero no era de la tribu de Leví, ni era una levita encargada de ministrar en el templo. Ahora, Hechos, uno de los pasajes más citados también son las hijas de Felipe, en Hechos capítulo 21. Entonces dicen, hermano, ¿usted no ha leído en Hechos que Felipe tenía unas hijas que eran profetisas? Mira, y la Biblia enseña que las mujeres podemos ser pastoras. 21:9. 21:9. Bueno, el versículo 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Hay varias cosas que destacar acá, hermanos. Destaco 2. 1, el libro de los Hechos no es un libro para obtener doctrinas. No es un libro doctrinal, porque es un libro transicional, ¿sí? Y ya hemos hablado de esto varias veces, ¿sí? Por eso decimos que no hay ahorita un don de lenguas, ¿sí? Que una persona llega aquí y empieza está actuando en emociones, está actuando en engaño, en todo menos en el nombre de Dios, ¿sí? Por eso hoy no hay ese don de milagros que uno dice en el nombre de Jesús, levántate y que quite la diabetes, que ese pie chueco, ese pie, no sé, se enderezca y corras. No hay ese don de milagros. Y esto sale del libro de los Hechos. De la misma manera, están esas mujeres profetisas, que primero que todo están en este libro transicional. 2, esto no está mencionando en ningún lugar que las mujeres deban profetizar o que deban ser pastoras, hermano. O sea, sacan textos fuera de contexto y hacen pretextos. Aquí no está hablando ni siquiera en un contexto de iglesia. No está hablando del culto, como sí lo está hablando Pablo a Timoteo en los versículos que estamos leyendo. ¿Sí me siguen? La gran diferencia que hay cuando Pablo habla de cómo debería conducirse Timoteo como pastor en medio de la iglesia, cuáles son las órdenes para llevar a cabo un culto que a Dios le agrade, versus una mención de unas mujeres en un tiempo transicional de la iglesia,
no en un contexto congregacional. Creo que es claro, hermanos. ¿Sí? ¿Que Dios las usó? Sí. ¿Que Dios tal vez habló a través de ellas cosas? Sí. Así como también habló a través de Agabo, creo que es un profeta. Bueno, Dios lo usó. Dios los usó. Pero tenemos que entender los contextos en los cuales se mencionan. ¿Sí? Otro ejemplo, Priscila, en Hechos capítulo 18, versículos 26. Ahí más adelantico. Atrás, perdón. Hechos 18, 26. Hablando de Apolos. Entonces, este hombre, versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sí? Entonces era un hombre que no conocía bien toda la doctrina, sino que se había quedado ¿en qué bautismo? En el de Juan el Bautista, pero le faltaba el más importante, ¿cierto? Que el bautismo que anunció nuestro Señor Jesús. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces Dios usó a esta pareja, ¿sí? Aquí no habla que haya sido solo Priscila, habla que fue la pareja. ¿Sí? Es como cuando un pastor con su esposa toma a una persona y le explica mejor el camino del Señor. ¿Implica eso que la mujer pues sea la pastora o sea la líder? No necesariamente. No necesariamente. ¿Que es una mujer que Dios usa? Sí, como ya lo hemos hablado. Pero en ningún momento se habla de que ella haya tomado ese rol espiritual. Otro ejemplo es Febe. Lo estoy pasando rápido porque eso ya los hemos estudiado. Ya estudiamos Hechos, ya estudiamos Romanos. Febe en Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ya vamos a hablar más acerca, con el favor de Dios, de los diáconos. Pero Dios utiliza a Pablo para elogiar a esta mujer Febe, que dice la palabra que es diaconisa, ¿sí? Pero la palabra aquí diaconisa es la misma que se utiliza en el original diáconos para hablar de un servidor, ¿sí? No está hablando de algún tipo de liderazgo espiritual o está avalando que haya una mujer en este cargo de diaconisa ejerciendo autoridad, sino habla de una mujer que sirve. Es una mujer que sirve. De hecho, habla en el versículo 2 que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La palabra aquí ayudar es proteger. Ella se reconoce como una mujer, como protectora en medio de la iglesia, en medio de hermanos con necesidad, ¿sí? Y ella ayudó mucho a los hermanos en la iglesia. Pero es la misma palabra para una servidora, una mujer que servía en medio de la iglesia. Como hablamos en ese tiempo, las mujeres tienen una responsabilidad en medio de la iglesia, y lo menciona en Tito, de que ellas sean enseñando a las más jóvenes ¿a qué? Exactamente, a cuidar de su hogar, a amar a sus maridos, a criar hijos, ¿sí? Para el Señor. Esa es la responsabilidad. Pero las mujeres también pueden visitar hermanos, pueden visitar enfermos, tienen muchas cosas en las que Dios las usa, ¿sí? Son ayudantes muy útiles en el servicio, en la iglesia. Pablo también menciona una cantidad de mujeres aquí en el capítulo 16, pero eso ya lo estudiamos. Pero hermanos, el que quiera tomarse de estos pasajes, donde se menciona que las mujeres ayudan en la congregación, para decir que Dios avala el pastoreo de una mujer o el liderazgo espiritual de una mujer de una congregación, déjeme decirle, hermano, que está errando.
completamente. ¿Sí? Cuando nosotros miramos, devolvámonos allí a Timoteo, bueno, más adelantico en realidad. Y lo vamos a ver con el favor de Dios más adelante. En el capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a ver con más detalle. Pero ¿a qué voy con este versículo? Que esto sí habla de cómo debe ser un anciano, de quién debe ser un anciano, de cuáles son los requisitos. Esto sí es específico. Esto no es una mención aleatoria, ¿sí? O una mención histórica de algo que sucedió. No, estos son claras instrucciones. Y esto sí es nuestra guía cuando hablamos de liderazgo espiritual. Pero Dios las usa. Dios usa a las mujeres. Miren lo que encontré en la Biblia de Thompson, algo muy interesante de referencias a las mujeres. Dice, fueron las últimas en la cruz. Marcos 15:47. Las primeras en la tumba. Juan 20:1. Las primeras en proclamar la resurrección. Mateo 28:8. Las primeras testigos a los judíos. Lucas 2:37 al 38. Asistieron a la primera reunión de oración. Hechos 1:14. Primeras en recibir a los misioneros cristianos, Pablo y Silas, en Europa. Hechos 16:13. Y el primer convertido en Europa, Hechos 16:14. O sea, Dios está utilizando a las mujeres mucho y las mujeres se ven en el ministerio en todo momento. Dios las usa, hermanas, las usa mucho, pero en el orden que Dios quiere, en el orden, en la responsabilidad, en los roles que Dios ha determinado. Cuando yo escuchaba a esta mujer, yo me puse a escuchar un debate precisamente de una pastora que se llama Yesenia Ten. Bueno, y la escuchaba dar todos estos versículos. Y bueno, yo decía, bueno, Señor, que seas tú dándole algún día entendimiento. Porque ninguna de las cosas que ella decía, ningún pasaje realmente estaba en el contexto que era, como les acaba de mencionar, o sea, de manera que uno dijera, venga, por lo menos lo dudara uno, que uno diga, bueno, de pronto Dios sí quiere que las mujeres sean. O sea, no hay argumento alguno en la palabra, como les acabo de mencionar, todos estos pasajes no son argumento alguno. Pero bueno, desobediencia a la palabra de Dios, básicamente. Versículo 15, y con este terminamos. 1 Timoteo 2, 15. Que es otro versículo difícil. Difícil si no se entiende a la luz de todo el contexto de la palabra y de la armonía de la Biblia. Versículo 15, hablando de la mujer, dice, bueno, la mujer no puede ejercer dominio, la mujer tiene que aprender en sujeción, ¿cierto? En silencio, pero se salvará engendrando hijos. Uy, ¿cómo así? Si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Uy, ¿cómo así? O sea, que la mujer va a ser salva si tiene hijos, ¿no más? ¿Qué opinan? Para poder afirmar esto, habría que negar todo el libro de Romanos. Habría que echar a la basura Romanos, que habla de que la salvación es ¿cómo? Por gracia, por medio de la fe, que la justificación es por la fe. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, cuando se saca un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, pero ¿lo pueden creer que hay personas que creen eso? Que hay doctrinas que dicen que las mujeres, que la salvación de las mujeres viene por tener hijos. Que deben tener hijos. Que deben tener hijos para poder ser salvas. Tremenda aberración. Sería negar la salvación por gracia por medio de la fe. Pregunta, ¿y entonces las mujeres estériles? Las mujeres que Dios ha llamado a dedicarse solo al Señor, ¿no van a ser salvas? No, por favor. Esa no es la interpretación correcta. ¿Sí?
Ahora otras corrientes dicen que la mujer que se salva es la mujer que quiere tener hijos. Si hay una mujer que no quiere tener hijos, entonces no es salva. Erróneo. Ahora, que una mujer no quiera tener hijos creyente, pues uno diría, ¿qué pasa? Porque la palabra habla de la importancia que son los hijos y de lo importante que son para Dios. Y ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser salva. Salvos por gracia, todos por gracia por medio de la fe. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Cómo así que la mujer se salvará engendrando hijos? ¿Se salvará de qué? Es la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, esto nos devuelve al principio. La mujer ha venido desde el principio con ese estigma de que, fue por mi culpa que vino el pecado al mundo, ¿cierto? Entonces la mujer viene con ese estigma y a causa de eso, pues tiene que estar en sujeción, ¿sí? Como lo aprendimos. Entonces la mujer viene con ese estigma, pero Pablo dice que ella se va a salvar de ese estigma, va a ser librada de ese estigma, se va a redimir de esa, ¿cómo por decirlo? De ese estigma o de ese, ¿qué otra palabra puedo utilizar aquí? No sé si exacto, si decía un peso, se me fue la palabra. Se va a salvar de esa reputación, por decirlo así, de esa mala reputación o esa culpa que lleva engendrando hijos. ¿Cómo así? Si bien la mujer trajo el pecado y a raíz de ese pecado, todos los que nacemos, que la mujer, es a través de la mujer, vienen con ese pecado, van a poder ser redimidas criando hijos para el Señor. A pesar de que tienen ese estigma de que vino el pecado a través de ellas, por engaño, van a ser libradas de ese estigma al poder criar hijos y al poder dar una descendencia para Dios. ¿Sí me siguen? Dar una descendencia para Dios. Entonces, esa mujer que al principio, perdón la palabra, la embarró, va a poder enmendarlo. ¿A través de qué? A través de crear hijos para Dios. ¿Y por qué la mujer? Porque la mujer es la que pasa más tiempo con los niños, ¿sí? En el orden de Dios, el varón tiene que salir a proveer, ¿cierto? A buscar la comida, a proveer para su hogar, y la mujer va a estar en su hogar con sus hijos, pasando más tiempo con ellos, los conoce más, los va a instruir, los va a enseñar, les va a implantar la palabra, y van a crecer hijos piadosos, si se hace, como dice la palabra, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Si se permanece en esa credibilidad, en esa convicción, en ese amor, en esa santidad que habla de pureza y de modestia que habla de cordura o de dominio propio. Va a ser librada, salva de ese estigma, criando hijos. Tito capítulo 2. Vamos primero a Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. Aquí habla de las viudas, pero es también una instrucción a la mujer. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y que, ¿qué más? Críen hijos. ¿Sí? Críen hijos. Se le habla a la mujer, hermanos, de que debe criar hijos. Gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Ahora sí, Tito 2, 3 al 7. Tito 2, 3 al 7. Habla de ese rol de la mujer, de cómo Dios quiere usar a la mujer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser ¿qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la mujer tiene esa responsabilidad en su hogar, hermanos, ¿sí? Tiene la responsabilidad en su hogar, tiene la responsabilidad con sus hijos, tiene la responsabilidad con su marido, ¿cierto? Y este es el diseño de Dios. Ahora es interesante que
la palabra nunca dice que el hombre debe ser cuidadoso de su hogar. ¿Sí? Es una tarea que se le da a la mujer. ¿Sí? Al hombre es llamado a proveer. ¿Sí? Ese es el orden, esos son los roles que Dios ha establecido. Por eso es tan importante, hermanos, hago aquí colación de pronto de un tema de cuando se van a tener hijos, ¿sí? Con mi esposa hemos hablado y mucha gente dice, ay, su esposa, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no sale? Y pues nada, deja al niño en un jardín como todo el mundo. Yo digo, ¿quién le va a dar la educación a mi hijo? ¿Qué jardín me le va a poder dar una buena educación a mis hijos? Todo lo contrario, me los van a maleducar, porque no les van a aplicar la disciplina, no me le van a dar principios bíblicos y no los van a instruir con el amor como lo instruye su madre. ¿Sí? Ahora, es entendible que hayan mujeres que de pronto sean solteras y pues no estén con su esposo. Pues obviamente deben sustentar, deben suplir ese rol de alguna otra manera y obviamente se van a valer de un jardín y demás, de un colegio. Pero si hay esposo y esposa, ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la mujer esté en su hogar, que la mujer cuide de sus hijos, porque nadie más lo va a hacer como lo hace una madre. Nadie lo va a hacer de la manera que lo hace una mamá. ¿Sí? Y es la instrucción que Dios da. Ese es el orden. Hoy en día la sociedad está como está, hermanos, también es porque muchos hijos nacieron en un hogar disfuncional, donde no hubo cuidado, donde no hubo protección, donde no hubo instrucción, donde no hubo enseñanza por parte de sus padres, ¿sí? Por parte de sus padres. Y si seguimos en el ritmo que está, pues todo tiende al caos, como las cosas están. Pero si se cumple ese diseño, ese orden, ese rol de Dios, las cosas van a funcionar en armonía, ¿sí? Porque es el diseño de Dios, porque es el orden de Dios, porque Él es el sabio, hermanos. Él es el que sabe cómo funcionamos, cómo debe funcionar un hogar, ¿sí? Bueno, hermanos, esto es todo. Esto es todo. Aquí terminamos. Y que el Señor nos ayude a ser sabios, hermanos, a discernir la palabra, a leerla en su contexto, y a no dar lugar al diablo, como dice la palabra en Santiago. No deis lugar al diablo, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos de las ordenanzas de Dios, hermanos, hay un maligno que nos está esperando, ¿sí? Para acecharnos, para destruirnos. Así que debemos estar pegados a Dios, obedeciéndolo, ¿sí? En nuestra vida personal y como congregación. Debemos estar al tanto, vigilantes de cumplir lo que Dios dice en su palabra, para no darle lugar al enemigo y que destruya o que arruine o que divida a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias. Es un reto, Señor, leer tu palabra. Es un reto estudiarla. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero tenemos a tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda tus palabras, que nos ilumina. Porque, Señor, leer un pasaje, Señor, involucra mucho estudio, involucra entender el Antiguo, el Nuevo Testamento, el contexto cultural, social, gramatical, Señor. Y esto realmente es obra tuya, Señor. Si podemos discernir tu palabra, no es por nuestra competencia, porque como dice tu palabra, nuestra competencia proviene de ti. Y tú eres el que nos capacita, Señor, a través de tu Santo Espíritu para discernir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estudiarla, gracias por utilizar a otros hombres, Señor, también para darnos luz, Señor, en estos temas que son un poco ladrilludos, y nosotros poder estar lo más alineados, Señor, lo más cerca a tu palabra, a tus órdenes, y no dar lugar al diablo, Señor. No dar lugar al diablo, Señor, para que seamos presa de sus planes perversos, de sus obras perversas. Y hoy encomendamos tu iglesia, Señor, Bautista La Cena, en este pequeño rebaño, Señor, para que tú lo guíes, Señor, para que nos uses, Señor, como líderes, Señor, a
a saber trazar tu palabra, Señor, y a dirigirla como tú quieres. Danos ese temor, esa reverencia, Señor, para estar seguros de lo que hacemos, Señor, y no fallar, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tú eres tan claro en tu palabra, y especialmente con este rol de la mujer, Señor, eres muy claro, Dios. Y sí, el mundo podrá completamente decir que sí debe haber un liderazgo femenino, Señor, y demás, pero tu palabra dice otra cosa. Ya si todo el mundo diga sí, si tu palabra dice no, Señor, seguiremos tu palabra. Así el mundo, Señor, se vaya en contra de nosotros. Pero es necesario obedecerte a ti, Señor, primero, antes que los hombres. Y oro, Señor, para que nos ayude, Señor, a aceptar esos roles que has designado para nosotros. Tanto las mujeres, Señor, que asuman ese rol con amor, Señor, con confianza, Señor, con obediencia. Y nosotros como varones, Señor, que asumamos ese rol, Señor, con responsabilidad, Dios. Y que podamos ser la iglesia que tú deseas, las familias que tú deseas, los hogares que deseas, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y a la guía de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén.